Esos anuncios en mente, dejamos el resto del tiempo con el pastor para el mensaje de esta noche. Hay un concepto psicológico que se maneja en la psicomercadotecnia y le llaman el concepto del proceso subconsciente de anclaje. ¿Qué quiere decir esto? Este concepto psicológico tiene que ver, o mejor dicho, indica que usted va a tomar una decisión por lo primero que usted ve. Por ejemplo, en un caso práctico, usted va a una zapatería, observa los zapatos en el mostrador y hay unas zapatillas que a usted le encantan, le fascinan, y cuando usted mira el precio, dice allí que esas zapatillas cuestan $300. Pero en eso se acerca la vendedora y le dice: estas zapatillas que están aquí en el mostrador, esta semana tienen una rebaja del 50%. Por lo tanto, todas estas zapatillas tienen un costo de $150. Cuando usted recibe esa información, usted se va a sentir tentado o tentada a comprar las zapatillas, y de hecho las va a comprar. ¿Por qué razón? Porque su mente, su pensamiento se quedó anclado en el número 300, por lo tanto cuando le ofrecen el 150 se le hace una muy buena compra. ¿Se ha preguntado usted por qué los autos no cuestan $10,000? Tampoco cuestan $15,000, ni $8,000. Los autos en el mercado, en los lotes y en las agencias, los precios son de $4,900, $6,800, $8,900. ¿Por qué razón ponen estos precios? Porque la mente interpreta que si el auto cuesta $5,800, usted se está ahorrando $200. Pero ¿por qué no ponen en los autos que cuestan $4,100? $5,200, porque la mente interpreta que si un auto se está vendiendo en $5,200, usted está pagando $200 de más. Este es un principio, repito, que se llama el principio del proceso subconsciente de anclaje, que quiere decir que usted va a tomar una decisión por lo primero que usted ve. Este principio de la psicología en la mercadotecnia tiene que ver con una oferta. Y queridos hermanos, Dios también ha hecho una oferta de salvación. Pero esta oferta no tiene trucos. Y yo quiero llevarles esta noche a que estudiemos a la luz de la Biblia un tema que a lo largo de la historia ha sido un tema de mucho debate teológico. De hecho, ese famoso congreso de 1888 en relación a la salvación fue todo un escándalo y un parteaguas. La iglesia había pensado que la salvación se enfatizaba en las obras. Después aparecen dos pastores, Waggoner y Jones, y decir que la salvación ahora es por la fe, por la justicia de Cristo. Y a lo largo de toda la historia, eclesiásticamente, en la teología, se ha discutido mucho el papel que juega la salvación en relación a la fe, las obras y la gracia. Por lo tanto, yo le voy a presentar un estudio puntual. No es un estudio largo, pero le voy a transmitir la esencia de lo que dice la Biblia. Y quiero comenzar llevándoles al libro de Gálatas. Vamos a ir al libro de Gálatas. Pueden abrir sus Biblias, si no también debe de aparecer aquí en sus pantallas. Gálatas
capítulo número 2, versículo número 16. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. O sea, lo que quiere decir es, el hombre no es justificado obedeciendo la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. De acuerdo a este versículo, ¿nos salvamos por la fe o nos salvamos por la obediencia a la ley? ¿Qué dice la Biblia? El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe. Ahora, mire lo que dice Romanos. Quiero que vaya al libro de Romanos, capítulo número 3. Romanos, capítulo número 3, versículo número 28. Romanos, capítulo 3, versículo 28. Dice, concluimos, pues. Cuando Pablo aquí dice, concluimos, pues, lo que quiere decir es que categóricamente lo que voy a decir es lo más importante. Eso es lo que está diciendo Pablo. Versículo 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. De acuerdo a este versículo, ¿nos salvamos por la fe que ejercemos en Jesús o nos salvamos por las obras de la ley, es decir, por la obediencia a la ley? Mire lo que dice Romanos capítulo 4, versículo número 2. Romanos capítulo 4, versículo 2. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Esto empecé a leer el verso 1, dice el verso 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Ahora el versículo 4, no está en la pantalla, pero escuche lo que dice. El versículo 4 dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Cuando la Biblia dice que el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, lo que quiere decir Pablo es, si alguien intenta ganar la salvación obedeciendo a la ley, Dios te va a cargar todas tus obras como deuda. Porque cuando Cristo murió en la cruz, nosotros no podemos añadirle nada a lo que Cristo hizo por nuestra salvación. De acuerdo a estos 3 versículos, hermanos, hasta aquí, a la conclusión a la que podemos llegar en esta área es que Pablo, tanto en el libro de Romanos como en Gálatas, está enfatizando que nosotros somos salvos por la fe. ¿Sí o no? Claro que sí. Ahora, hay que ser justos cuando estudiamos la Biblia. Y quiero llevarles, por favor, al Evangelio de Mateo. Quiero que vayan a Mateo 16. Mateo capítulo 16 y versículo número 27. Mateo 16, versículo 27. Note que estas palabras ya no las dice Pablo, ahora las dice Jesús. Dice Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a qué cosa. Conforme a sus obras.
Entonces, ¿son importantes las obras o no son importantes? Según este versículo, cuando el Señor venga y tenga que decidir entre salvarnos o condenarnos, según este texto, ¿qué es lo que va a tomar en cuenta? Las obras. Vaya ahora al libro de Santiago, capítulo 2, Santiago capítulo número 2 y versículo número 17. Santiago, capítulo número 2 y versículo 17. Así también, Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Son importantes las obras en el contexto de la salvación? Vamos al Evangelio de Mateo nuevamente, capítulo 19. Mateo capítulo número 19. Y mire lo que dice el versículo 16 y versículo 17. Mateo capítulo 19, versículo 16 y 17. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y el verso 17 dice, él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces, a esta altura ya tenemos un problema, porque citamos 3 versículos donde Pablo categóricamente dice que no somos salvos por las obras de la ley, sino por la fe. Pero ahora Santiago y Jesús dicen que la salvación también es por obras. Una vez me dijo una persona: a mí me encanta leer la Biblia porque la Biblia se contradice. Para contestar esta pregunta, quisiera que planteáramos ahora la pregunta desde esta perspectiva. ¿Cómo somos nosotros justificados? 3 opciones. ¿Por la gracia? ¿Por la fe? ¿O por las obras? La palabra, recuerde que la palabra justificación es una palabra técnica en el Nuevo Testamento. La justificación no es otra cosa que el perdón de nuestros pecados. Así que no se pierda mucho, es una palabra técnica que usa Pablo. De modo que nosotros, ¿cómo somos justificados? 3 opciones: por la gracia, por la fe o por las obras. Bueno, veamos lo que dice Romanos capítulo número 5. Romanos capítulo número 5, el versículo número 1. Romanos capítulo 5, versículo 1, dice así: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo somos justificados delante de Dios según Romanos 5:1? Por la fe. Ahora mire lo que dice Romanos capítulo 3, versículo número 24. Romanos capítulo 3 y el verso 24 dice: siendo justificados gratuitamente, ¿por qué cosa, iglesia? Por su gracia. Pero se acaba de decir Pablo en el 5:1 que somos justificados por la fe, y ahora dice que somos justificados por la gracia. Dele vuelta a la página y mire lo que dice Romanos capítulo 2, versículo número 13. Romanos capítulo 2, versículo 13. Dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino ¿quiénes? Sino los hacedores de la ley serán
justificados. ¿Quiénes son justificados según Romanos capítulo 2, versículo 13? ¿Se dan cuenta ustedes por qué este tema ha sido un tema tan controversial, de mucho debate, de mucho estudio, y que incluso en muchos círculos denominacionales, eclesiásticos, no se ponen de acuerdo? Porque la Biblia parece como que se está contradiciendo, como que la Biblia no es muy clara a la hora de definir cómo nos salvamos. Pero nos vamos a dar cuenta que en realidad esto es demasiado sencillo. Es solamente un asunto de enfoque, de complemento, de contexto. Présteme su atención, porque aquí voy a entrar a la parte esencial del estudio. Cuando Pablo dice en Romanos 3, 24, que somos justificados por su gracia, se refiere a la salvación ofrecida. O sea, hermanos, la gracia de Dios en sí misma no salva a nadie. En otras palabras, la gracia de Dios está disponible para todos, pero no es efectiva en todos. Cuando la Biblia dice que somos justificados por la gracia, según Romanos 3 y el versículo número 24, es Romanos 3, 24, lo que quiere decir es que se refiere a la salvación ofrecida. Cuando Romanos 5:1 dice que somos justificados por la fe, se refiere a la salvación aceptada. Es decir, Cristo le ofrece su gracia y usted por la fe en Jesucristo, usted recibe y acepta su gracia. Y cuando Pablo dice en Romanos 2:13 que somos justificados por las obras de la ley, se refiere a la salvación demostrada. Entonces, una cosa es la justificación ofrecida, salvación por la gracia, la justificación por la fe, que viene siendo la salvación aceptada, y la otra es la justificación por las obras, que es la salvación demostrada. Ahora, quiero mostrarles a continuación en la Biblia que usted no puede nunca intentar separar estas tres cosas. Y le voy a mostrar un versículo clave en el libro de Santiago. Quiero que vaya al libro de Santiago, capítulo número 2. Santiago, capítulo número 2, versículo 22. Santiago 2:22 dice: ¿no ves que la fe actuó? Y aquí en mi Biblia yo tengo la palabra juntamente, la tengo encerrada. Dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Noten aquí que hablando de la fe de Abraham, la fe de Abraham no está aislada de las obras. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, dice el verso 21, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Y el verso 22 dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras? Lo que quiere decir la Biblia es que usted nunca puede separar la salvación por la fe sin las obras. Ahora mire lo que dice el verso 24, este no está en la pantalla, pero lo puede escuchar. Santiago 2:24 dice: vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe.
¿Qué quiere decir Santiago? Santiago está diciendo, la fe y las obras, señores, no las pueden separar. Ahora, si este versículo a usted le genera ciertas dudas, créame que a continuación vamos a leer un versículo que me parece que es el único versículo en toda la Escritura que resume las tres cosas de las cuales estamos hablando. Porque aquí solamente habló de la fe y las obras que van juntas. Pero mire lo que dice el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Un versículo muy conocido. Efesios capítulo número 2, versículo número 8 al 10. Efesios 2, verso 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Hasta ahí vamos a detenernos. Por la gracia somos salvos. ¿Por qué por gracia somos salvos? Porque usted no pudiera ser salvo si Dios no le ofrece la gracia. Es la salvación ofrecida. Por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, usted nunca podría ser salvo a menos que usted ejerciera la fe en la gracia de Jesucristo. Sigue diciendo el versículo. No por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, si ahí dejamos ese texto, si ahí dejáramos ese versículo, tendríamos un problema muy serio con las obras. Pero como Pablo al escribir la Escritura está siendo influenciado por el Espíritu Santo, le va a dar todo el contenido. Mire lo que dice el verso siguiente, verso 9. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Note lo que dice la Biblia entonces. No por obras, sino para buenas obras. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, pero no por obras, sino eres salvo para que andes en las buenas obras. En otras palabras, hermanos, ¿qué está diciendo la Biblia? Lo que está diciendo la Biblia aquí es que yo no necesito, ni usted tampoco, guardar la ley y hacer las obras de la ley para ser salvo. Usted no necesita hacer eso. Lo que está diciendo la Biblia es que usted primero es salvo en Cristo y después obedece la ley. Es decir, la obediencia a la ley es el testimonio, es la testificación pública de que nosotros hemos recibido la salvación. Por lo tanto, la gracia es la salvación ofrecida, la fe es la salvación, ¿qué cosa? Aceptada, y las obras es la salvación demostrada. No intente jamás separar estas tres cosas, porque si usted lo hace, va a convertir esta enseñanza en una aberración teológica del Evangelio. Por lo tanto, la gracia de Dios todavía está disponible. El perdón de Dios se ofrece para todos los pecadores. Y si usted cree de todo corazón en Jesucristo, usted le puede decir: Señor, yo quiero que transformes mi vida, yo quiero que cambies mi corazón, yo quiero que tu Hijo Jesucristo sea el Señor de mi vida. Cuando eso pase, automáticamente usted va a comenzar a andar en el camino de la ley. Usted no puede separar la ley de la salvación.
porque esto es como, imagínese a un hombre que es un alcohólico, es un irresponsable, es drogadicto, mujeriego, irresponsable con su familia, pero un día llega a conocer el maravilloso evangelio de la gracia de Dios, tiene un encuentro con Jesucristo, el Espíritu Santo toca su corazón y siguió siendo un drogadicto, un mujeriego, un golpeador de su mujer, un irresponsable con su familia. ¿Creen que eso hace sentido? No. Por eso usted nunca puede separar las obras de la fe o las obras de la gracia. Estas tres van juntas a la hora de que Dios determine nuestra salvación o nuestra perdición. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por el Evangelio. Gracias porque esta palabra y este Evangelio es ofrecido para todos. Ayúdanos a recibir esta palabra por la fe en Jesucristo, para recibir el perdón de nuestros pecados, para tener un nuevo corazón. Oramos para que tu Espíritu nos ayude a andar en tus caminos, estar en sujeción a la ley y hacer, Señor, las buenas obras de las cuales tú preparaste para que nosotros anduviésemos en ellas. Bendice tu palabra, la cual es santa, verdadera y bendita. Bendice también a nuestros amigos y hermanos que siguen esta transmisión. Que la paz de Cristo repose en sus corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.